Un desconocido enemigo para Ucrania. Un dron jamás antes visto desató el pánico en Kiev. En una ciudad acostumbrada ya a las sirenas antiaéreas y a la amenaza constante de ataque, lo que sucedió fue muy distinto. No se trataba de misiles o bombardeos masivos, sino de algo más desconcertante. Un solitario dron que sin aviso sobrevoló la capital ucraniana. Veamos el siguiente reporte. Desconocido desató el pánico en Kiev. La capital ucraniana quedó sumida en el terror cuando un vehículo aéreo no tripulado comenzó a sobrevolar sus cielos, sin que las defensas aéreas hicieran ningún intento por derribarlo. Las sirenas de alarma antiaérea resonaban con fuerza, pero la inactividad de las fuerzas ucranianas ante la presencia del dron dejó a todos preguntándose: ¿qué clase de amenaza es esta? La respuesta seguía siendo un misterio. Kiev se preparaba para lo que podría ser un ataque masivo, pero no llegaba ningún misil ni proyectil, solo el zumbido inquietante de este intruso silencioso. Los primeros informes procedentes de la misma Kiev hablaban de la confusión reinante entre la población y los expertos militares. Nadie podía identificar claramente el tipo de dron que surcaban los cielos. Las imágenes difundidas por los lugareños mostraban una máquina enigmática, sin ninguna señal clara de qué país o fuerza la operaba. En medio de la incertidumbre, surgieron teorías de que podía tratarse de un Geranium ruso o su versión más ligera, el dron de reconocimiento Gerbera. Según el canal de seguimiento Crónicas de Geranios, el dron había ingresado desde la frontera con Bielorrusia, esquivando las defensas ucranianas hasta llegar a Kiev. Sin embargo, los sistemas de defensa aérea ucranianos que habían fallado en derribarlo quedaron en silencio, como si hubieran decidido que no valía la pena gastar un misil en él. La falta de respuesta activa por parte de las defensas aéreas de Ucrania reflejó no solo la confusión táctica, sino un temor aún más profundo. Este dron podría no ser un simple avión no tripulado. Las Fuerzas Armadas ucranianas, sorprendidas por la aparición del dron, lo declararon inicialmente como un kamikaze ucraniano, perdido en su propia ciudad. Pero más tarde comenzaron a circular otras versiones que sugerían algo mucho más alarmante. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Bienvenidos a este nuevo reporte. Virginia, qué bueno tenerte con nosotros. Hola, Midelvis, un gusto saludarte de nuevo y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, es importante destacar el tema de lo que es la guerra electrónica y la guerra en relación a los drones de reconocimiento, ¿no? Entonces, yo quisiera detenerme en este punto para hablar un poco de esto, ¿no? Bien como lo señala el informe, la importancia de los drones de guerra electrónica y de los drones de reconocimiento, como bien se mencionó en el informe, ¿no? En donde se sugiere que los drones Geran y el dron S-70 Ognotnik, que sobrevolaban cielo ucraniano, tiene que ver precisamente con lo que mencioné, ¿no? Y en referente a este punto, se trata de vehículos aéreos no tripulados, ¿no? En cuanto a la guerra electrónica, que es una estrategia que Rusia implementa, ¿no? Pues estos drones no tripulados para llevar a cabo operaciones de guerra electrónica incluyen la intercepción, el bloqueo, la suplantación y la manipulación de señales electromagnéticas. Pues este tipo de guerra busca obtener ventajas sobre el enemigo al interferir con sus sistemas de comunicación radar y otros dispositivos electrónicos. Pues mientras que los drones de reconocimiento son vuelos no tripulados utilizados principalmente para la recopilación de información y la observación en diversas aplicaciones como el ámbito militar, la vigilancia, la investigación ambiental y la gestión de desastres, estos drones están equipados con cámaras y sensores que les permiten capturar imágenes, videos y datos en tiempo real. Pues este punto es importante destacarlo, ¿no? Ya que la guerra electrónica y el uso de drones de reconocimiento en este conflicto bélico se han convertido en herramientas estratégicas claves para Rusia, proporcionando ventajas cruciales en el campo de batalla. Y es que Rusia emplea sistemas avanzados de guerra electrónica para captar y analizar las comunicaciones ucranianas, lo que le permite anticiparse a movimientos estratégicos y ataques.
Pues esta capacidad ha sido vital para neutralizar algunos de los sistemas de defensa de Ucrania, como drones y misiles. Y mediante la creación de interferencias en las comunicaciones y el uso de sistemas que enmascaran sus propias transmisiones, Rusia busca confundir a las fuerzas ucranianas, interrumpiendo su capacidad de coordinar ofensivas y defensivas. Pues la guerra electrónica, al crear un apagón en las comunicaciones del adversario, debilita su capacidad de respuesta y reduce su efectividad operativa. Además de interrumpir al enemigo, las fuerzas rusas también emplean tecnologías de guerra electrónica para protegerse de ataques similares. Pues Rusia ha implementado contramedidas para garantizar que sus sistemas de mando y control siguen operativos a pesar de los intentos de interferencia por parte de Ucrania o sus aliados. Pues el dominio del espectro electromagnético no es importante, quise decir, no solo es importante en el aspecto técnico, sino que también tiene profundas implicaciones estratégicas. En cuanto a los drones que se hicieron mención en el informe, el dron S-70 Ognotnik es un dron de características más avanzadas, ¿no? Combina capacidades de sigilo y ataque, convirtiéndolo en una pieza clave en la estrategia rusa de superioridad aérea. Y la capacidad de interferir en las comunicaciones del enemigo, proteger las propias transmisiones y recopilar inteligencia precisa mediante drones como el Gerán, otorgan a Rusia una ventaja estratégica crucial. Pues así es, Miguel Luis, así vemos entonces cómo Rusia implementa esto que llaman la guerra electrónica y los drones de reconocimiento, y es sin duda una estrategia que da cuenta de la superioridad bélica que tiene Rusia. Así es, Miguel Luis. Sí, completamente, Virginia, estoy muy de acuerdo contigo. Y esto también revela o reafirma lo que ya analistas y expertos militares han reportado: las fallas desastrosas que tiene Ucrania en cuanto a la defensa aérea. La falta de entrenamiento y conocimiento entre los propios soldados ucranianos, combinada con las fallas en la estrategia militar, ha contribuido significativamente a la ineficiencia de las operaciones de defensa aéreas de Ucrania. Y yo quiero desglosar estos aspectos. Bueno, en principio, la falta de entrenamiento adecuado. Uno de los problemas más críticos en las Fuerzas Armadas de Ucrania es la falta de un entrenamiento adecuado para los soldados encargados de operar sistemas de defensa aérea occidental. Por supuesto, este entrenamiento sería vital. La comprensión de sistemas complejos en el área de defensa moderna, bueno, implica operaciones de sistemas de radar, misiles y drones que requieren habilidades técnicas específicas. La falta de esta formación en el uso de estos sistemas dificulta la capacidad de los soldados para reaccionar rápidamente ante las operaciones rusas. Además, la ausencia de ejercicios de simulación y práctica de condiciones de combate reales limita la experiencia de los soldados. Sin estas oportunidades, se encuentran mal preparados para enfrentar situaciones de alta presión, lo que puede llevar a errores críticos durante un ataque. Lo que revela esto es que las Fuerzas Armadas de Ucrania no están preparadas para enfrentar a un poderoso enemigo como lo es el ejército ruso. Además, el entrenamiento pues también debería incluir el desarrollo de tácticas efectivas para la defensa aérea, así como la comprensión de cómo integrarse y cómo integrar un sistema de defensa amplio. Sin esta información, los soldados pues tienen dificultades para reaccionar, para operar en este entorno tan complejo como lo es la propia guerra. Es decir, ya los analistas militares nos han informado durante todo el transcurso de la guerra que los soldados ucranianos no tienen preparación. Estamos hablando de un ejército ruso que sus soldados están altamente preparados en todos los sectores contra abuelos, jóvenes, que nunca habían estado en el servicio militar y que ahora les toca enfrentar una guerra con un muy mal entrenamiento. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos con este análisis.
La distancia del dron era considerable, pero sus maniobras revelaban una tecnología avanzada que recordaba al famoso S-70 Okhotnik ruso, un dron cazador capaz de desplegar bombas desde grandes distancias. Los informes acerca del S-70 no eran nuevos. De hecho, se había hablado mucho en ambos lados del conflicto sobre este dron, cuyas capacidades lo convertían en una pesadilla para los adversarios de Rusia. Su uso energético para lanzar bombas desde posiciones seguras lo hacía un arma mucho más eficiente que la aviación tradicional, y su precio, aunque elevado, justificaba su despliegue en misiones clave. Sin embargo, la confusión aumentó cuando se supo que uno de estos drones había sido derribado no por el enemigo, sino por las mismas fuerzas rusas, utilizando un misil Iskander para evitar que las tecnologías avanzadas cayeran en manos ucranianas. La caída de un S-70 en manos de Ucrania había suscitado gran interés en el enemigo. Según el experto militar Yuri Baranchik, las fuerzas ucranianas habían logrado acceder a los restos del dron derribado y comenzaron a analizar sus componentes. Sin embargo, los resultados de este estudio no fueron alentadores para Ucrania. Entre los restos del S-70 se encontraron fragmentos de una bomba planeadora UMPBD-30, un arma con un rango de uso superior a la de su predecesora UMPC. Esta bomba, utilizada por los drones Okhotnik, era capaz de realizar ataques profundos en territorio enemigo, como se había demostrado en recientes incursiones en la región de Zaporozhye, en la retaguardia ucraniana. El temor ante la presencia de estos drones no se limitaba solo a Kiev. Las zonas de Odessa, Kharkov y Sumy también habían sido blanco de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas. La infraestructura portuaria de estas regiones había sufrido daños considerables y la incursión de drones rusos en el espacio aéreo ucraniano se había convertido en una estrategia clave para desestabilizar al ejército ucraniano. Cada nuevo ataque generaba mayor caos y los informes sobre la efectividad de los drones rusos en estas operaciones se multiplicaban. El ataque en Kiev, sin embargo, destacaba por su carácter singular. A pesar de las alarmas antiaéreas y la expectación general, no hubo una reacción significativa por parte de las fuerzas de defensa ucranianas. Este silencio era revelador. O bien, no sabían cómo lidiar con el dron que se enfrentaban a una amenaza mucho mayor de la que querían admitir públicamente. La idea de que Ucrania podría haber perdido la capacidad de respuesta efectiva ante este tipo de tecnologías avanzadas planteaba serias dudas sobre la capacidad del país para defender su capital. Las especulaciones sobre el origen y propósito de este dron no tardaron en circular. Algunas fuentes sugerían que el dron podría estar realizando labores de reconocimiento en lugar de un ataque directo. Continuamos con este análisis, Virginia, ¿qué nos tienes para este bloque? Sí, mire, a propósito de lo que significa la superioridad bélica rusa y sobre todo la implementación de la guerra electrónica y los drones de reconocimiento, es importante destacar cómo se conforma el sistema bélico ruso y por qué es considerado uno de los más sofisticados en el mundo, ¿no? Y en este punto yo quisiera detenerme para explicarle a nuestra audiencia cómo se conforma este sistema bélico, ¿no? Y es que Rusia cuenta con un sistema bélico robusto y diverso que le otorga ventajas en varios frentes de combate contra Ucrania. Su artillería se clasifica básicamente en 3 categorías principales, ¿no? Entre estas, los sistemas de artillería por tierra con sistemas como el 2K-22. Este se trata de un sistema antiaéreo autopropulsado que combina cañones y misiles superficie-aire, diseñado para proteger unidades terrestres contra aviones y misiles a baja altitud. Los drones Shad son otros impresionantes drones, ¿no? Estos son utilizados como drones kamikaze y además son de fabricación iraní, económicos y capaces de atacar infraestructuras críticas impenetrables. La siguiente artillería tiene que ver con la artillería por mar, en donde los misiles de crucero Kalibr son los protagonistas, ¿no? Estos misiles que han sido lanzados desde buques en el Mar Negro tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros de distancia. Luego tenemos el sistema de artillería por aire, en donde Rusia ha llevado a cabo defensivas coordinadas que combinan misiles y drones con el uso de misiles balísticos y drones en oleadas.
Otros sistemas de misiles balísticos móviles desarrollados por Rusia, que vale la pena destacar, es el Iskander. Se trata de un sistema de misiles balísticos móviles desarrollados por Rusia, conocido formalmente como el 9K-720 Iskander. Este sistema es considerado una amenaza significativa para las instalaciones de la OTAN, debido a sus capacidades avanzadas. Se trata, pues, de un misil balístico que puede llevar tanto cabezas convencionales como nucleares, con un alcance de hasta 500 kilómetros. Incluso puede alcanzar velocidades hipersónicas y emplea vehículos de reentrada maniobrables, lo que dificulta su intercepción por sistemas de defensa aérea. Además, utiliza sistemas de guía avanzados, incluyendo navegación inercial y asistencia satelital, lo que le permite alcanzar objetivos con una precisión impresionante. Como ya hemos visto en informes anteriores, el Iskander, ha sido un misil clave para la estrategia militar rusa en la operación militar especial con Ucrania. Su despliegue cerca de las fronteras de países miembros de la OTAN, como Finlandia y Polonia, ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad regional. Tanto así que hoy el medio ruso, Lenta, realizó una descripción sobre este misil, enfatizando que se trata de un sistema de misiles tácticos operacionales que incluye una masa de ojiva que es de 480 kilogramos y su velocidad después del lanzamiento alcanza incluso unos 2.100 metros por segundo, el alcance máximo que se puede registrar, ¿no? Además, el Iskander puede utilizar tanto municiones de racimo como municiones de fragmentación altamente explosivas, pues los proyectiles de racimo están diseñados para alcanzar objetivos de área y equipos atrincherados, mientras que los proyectiles altamente explosivos se utilizan para atacar objetivos puntuales. Por lo tanto, este complejo es uno de los tipos de armas más poderosos del mundo, tanto así que hasta los líderes de la OTAN han señalado que el Iskander representa una amenaza directa a sus bases e instalaciones debido a su capacidad para realizar ataques precisos y rápidos. Pues así es, mire, Luis, así vemos cómo está en un panorama muy por encima de lo que significa la superioridad bélica rusa, ¿no? Que sin duda está dando de qué hablar, ¿no? En estos últimos acontecimientos. Así es. Sí, completamente. La comparación entre el ejército ruso y el ucraniano, pues, es, digamos, insuperable. Rusia, digamos, yo diría el mejor ejército del mundo, mejor equipado, mejor tecnología. Además, bueno, el primer país con el mayor arsenal nuclear. Entonces estamos hablando de una superpotencia militar que pues rebasa impresionantemente al ejército ruso, aun cuando Occidente lo sigue financiando y sigue enviando armamento. Y en este sentido, yo quisiera hablar en este segundo bloque, ya hablamos de lo que significa la falta de conocimiento, de entrenamiento, de formación de los soldados ucranianos, pero también existe un punto muy importante para entender por qué la defensa aérea ucraniana es tan ineficiente. Y esto tiene que ver con los altos mandos militares. Es decir, el propio mando militar de Ucrania es ineficiente en cuanto a la defensa aérea. O sea, es un tema muy grave en el actual contexto del conflicto y esto se atribuye pues a varios factores que se han revelado durante todo el desarrollo de la guerra. Y lo primero, bueno, y uno de los más críticos, amigos de Prensa Alternativa, es la falta de estrategia coordinada y unificada para la defensa aérea. El alto mando militar parece carecer de un enfoque claro que integre todos los componentes de la defensa aérea, incluidos radares, sistemas de misiles y aviones de combate. De hecho, dentro de los aviones de combate, ya hemos realizado informes en Prensa Alternativa sobre los F-16 estadounidenses, que incluso uno de los mayores escándalos fue el propio piloto ucraniano que no supo, así de sencillo, maniobrar este avión. Entonces, esta fragmentación
en la estrategia, en la falta de coordinación del propio mando ucraniano, la falta de comunicación entre el alto mando militar y los operadores de los sistemas de defensa antiaérea, pues ha llevado una respuesta lenta, desorganizada ante la incursión de operaciones de altísimo nivel de Rusia. Y la OTAN lo sabe, Estados Unidos lo sabe. Zelensky no ha sido capaz de poder defender sus propias líneas. La insuficiencia también es otro factor. Ucrania no cuenta con vasto arsenal para defender el cielo. Es así. No puede contra Rusia. O sea, la defensa aérea ucraniana presenta carencias significativas en términos de tecnología y números. Recuerden ustedes que hemos realizado bastantes análisis e informes sobre la cantidad de sistemas enviados por Occidente y pues es una gran deficiencia que tiene el ejército ucraniano. Además, la incapacidad para identificar, rastrear objetivos aéreos. Esto ha sido también otro punto de debilidad en la defensa aérea ucraniana. Y la llegada de estos drones rusos pone en manifiesto en el tapete, sobre la mesa, las limitaciones en la tecnología de radar y de los sistemas de vigilancia de Ucrania. Es decir, sin sistemas avanzados que ofrezcan un reconocimiento efectivo en tiempo real, la defensa aérea se convierte en un ejercicio de reacción más que de anticipación, que es lo que debería ser. Lo que es ineficaz en un entorno, por supuesto, de combate, de guerra, donde la velocidad y la sorpresa son el día a día. Y por supuesto, insisto, con la falta de capacitación para el personal militar que maneja estos sistemas. Todo esto lo que hace es bajar la moral, la confianza, la propia estructura del ejército ucraniano. Es decir, es un fenómeno complejo que abarca desde la falta de coordinación estratégica hasta la escasez de recursos. No tienen posibilidad. Es lo que está pasando. No tienen posibilidad alguna. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Esta teoría se sustentaba en el hecho de que no hubo explosiones ni reportes de daños materiales en la ciudad. Sin embargo, el simple hecho de que un dron no identificado pudiera sobrevolar Kiev sin ser interceptado era una clara demostración del poderío tecnológico ruso y de la incapacidad ucraniana para contrarrestar este tipo de amenazas. En medio de este caos, los canales rusos como Crónicas de Geranios y Military Observer seguían de cerca la situación, aportando detalles que echaban por tierra la narrativa oficial ucraniana. Para Rusia, este episodio no solo representaba un éxito táctico, sino también un golpe psicológico que desmoralizaba a las fuerzas enemigas. Kiev, la capital simbólica del poder ucraniano, había sido humillada por un solo dron. Mientras tanto, los líderes militares ucranianos se enfrentaban a una difícil realidad. Su infraestructura defensiva estaba colapsando frente a los avances rusos. El uso de drones por parte de Rusia había cambiado las reglas de juego en el conflicto. Estos vehículos no tripulados ofrecían una ventaja estratégica que las fuerzas tradicionales no podían igualar. Su capacidad para penetrar en el territorio enemigo, realizar misiones de reconocimiento y lanzar ataques precisos desde largas distancias, todo sin poner en riesgo la vida de los pilotos, los convertía en una de las armas más temidas del arsenal ruso. A medida que la guerra avanzaba, Ucrania se encontraba cada vez más incapaz de contrarrestar esta tecnología. La confusión en Kiev crecía conforme pasaban las horas. Mientras algunos expertos discutían la posibilidad de que el dron fuera ucraniano, otros sugerían que
podría tratarse de una nueva táctica rusa destinada a sembrar el caos y la desconfianza entre las fuerzas ucranianas. El hecho de que no se intentara derribar el dron indicaba una falta de coordinación o, peor aún, una rendición tácita ante la superioridad tecnológica de Rusia. El dron que seguía su curso hacia Cherkasy, según los últimos informes, representaba una nueva fase en la guerra. Una fase en la que la tecnología y la guerra psicológica cobraban mayor protagonismo que las tradicionales batallas de infantería o los bombardeos masivos. Para Rusia, esto era solo el principio de una campaña que prometía ser devastadora para Ucrania. Consideraciones finales, Virginia. Sí, yo quisiera mencionar en este último segmento una noticia que sin duda reconoce que la artillería rusa es superior a cualquiera. Pues según el canal de televisión Rusia 24, el jefe del Departamento Presidencial ruso para la política estatal en el campo del complejo militar industrial y miembro de la Junta de la Comisión Militar Industrial, Víctor Yachor, aseguró que las armas rusas son en muchos aspectos incluso superiores a las armas que la OTAN le suministró a Ucrania. Imagínense este pronunciamiento, ¿no? Y esto no me cabe pues la menor duda, porque fíjense esto, acuérdense de que recientemente Rusia derribó 113 drones ucranianos en una defensiva rusa sin precedentes en varias regiones, incluyendo Volgorod y Voronezh. Pues esta última ofensiva rusa arrasó con puntos claves estratégicos en Ucrania, como líneas eléctricas y subestaciones en regiones claves como Kiev, Odessa y Ivano-Frankivsk. Y esto lo menciono precisamente para que vean cómo la artillería aérea rusa es sin duda superior. Y es que de esta manera Rusia ha ido ganando su territorio y ha recuperado su soberanía. Y en este punto yo quisiera también detenerme para informarles, pues, el último pronunciamiento del comandante de las fuerzas rusas, Abdir Aludinov, que según el medio ruso TASS dijo que casi la mitad del territorio de la región de Kursk, ocupado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, vuelve a estar bajo control ruso. Pues esto demuestra sin duda una vez más pues la superioridad bélica rusa en todos los sentidos. Así es, Mirelis. Completamente, todos los analistas, voceros, incluso voceros de Occidente, han ya reconocido que sin duda alguna Rusia es por mucho una potencia, digamos, superpotencia militar. Sí es. Yo quisiera nombrar a los observadores del canal de Telegram Crónica Militar. Ellos hablaron sobre la nueva técnica y tácticas que el ejército ruso ha utilizado ahora para rodear las guarniciones ucranianas en la zona de operaciones especiales. Según los militares, en la aldea de Selidovo, en dirección a Prokhov, se está probando una estrategia piloto llamada escenario Ugledar. Explico. La esencia de la táctica radica en el hecho de que el ejército ruso en varios ataques empuja a los militares ucranianos hacia la parte central de la ciudad. En este caso, no importa cuán grande o pequeño sea. Después de la acumulación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en cierta plaza o espacio público, la artillería, y escuchen bien, la aviación rusa, trabajan en esas posiciones enemigas. Y voy a citar lo que uno de los participantes, soldado ruso, de esta nueva estrategia, le comentó al canal de Telegram Crónica Militar. Dice él: después de esto, algunos de los grupos de asalto fijan el frente, mientras que otros comienzan a morder, alternativamente, las líneas de defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas en los blancos, es decir, digamos que los rodean, por lo que la ciudad queda cubierta por 2 o 3 lados al mismo tiempo. A su vez, resuelven el tema del suministro y la logística para eliminarlas, por lo que la batalla a toda regla se vuelve
imposible y extremadamente problemática para Ucrania de ganar. Es decir, las tropas rusas avanzan activamente a lo largo de varios sectores utilizando esta estrategia, que escuchen bien, por la fuente y revelada por un soldado ruso de Crónica Militar. Están probando esta nueva estrategia, las tropas terrestres hacen lo suyo y luego la aviación culmina el operativo. Siendo así, asegurando así de una forma muy eficiente y sin bajas civiles, eliminar al enemigo. Esto, amigos de Prensa Alternativa, sin duda alguna, sigue fortaleciendo todo lo que los analistas militares, expertos, propios soldados, generales, no solo de Rusia, estoy hablando expertos occidentales, incluso la propia OTAN, incluso trabajadores del Departamento de Estado, trabajadores del Pentágono, ya han dicho. Por mucho, Rusia es superior. Y esto lo que hace es poner tanto a la OTAN como Occidente entero, Estados Unidos, muy nervioso. Tan nervioso que el día de hoy salió el canciller de Alemania, pues dando la noticia que definitivamente Alemania no va a seguir enviando arsenal avanzado a Ucrania. Y específicamente nombró, incluso el propio ministro de Defensa alemán también lo subrayó, que están cansados de ver arder su armamento, su artillería y todo el arsenal que le dan a Ucrania, sus tanques, sistemas de defensa, los propios soldados, los mercenarios que mandan a Ucrania. Es decir, ya Alemania decidió no más, no sigo perdiendo dinero, no sigo perdiendo mi arsenal y además por un tema de la propia, digámoslo, la propia supervivencia del ejército alemán, que ya tiene experiencias muy crudas con Rusia además. Y por si fuera poco, el día de hoy hubo un ataque cerca del puerto de Odessa que afectó a equipos y personal de las Fuerzas Armadas ucranianas. El ejército ruso hizo una gran operación, así lo anunció Sergei Lebedev, coordinador de el grupo de prorruso en Nikolaev. Y según sus palabras, el resultado del ataque, tanto el equipo como el personal de las Fuerzas Armadas ucranianas, fueron eliminados por completo. Y dice este señor, Sergei Lebedev, que a juzgar por la fuerte explosión, todo el equipo resultó dañado. Incluso hay víctimas de soldados ucranianos. Es decir, el día de hoy se siguen viendo titulares, no solo de medios rusos, sino a nivel occidental, de las operaciones aéreas impresionantes que Rusia golpea muy duro a Ucrania y sus defensas aéreas brillan por su ausencia. No están. No hacen ya ni el esfuerzo por tratar de contrarrestar los ataques aéreos rusos. Es decir, definitivamente Ucrania no tiene defensa aérea. No tiene. No tiene defensa aérea, Virginia, es así. Increíble. Bueno, amigos de Prensa Alternativa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este reporte del día de hoy. Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esas informaciones tan importantes para entender el poderío militar ruso.
Claro que sí, Miguel. Aquí un gusto haber compartido contigo el día de hoy y esperamos entonces vernos en una próxima oportunidad para seguir de cerca todo lo que acontece en este conflicto. Así es. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un placer inmenso estar con ustedes. Los leemos en los comentarios, reaccionan a nuestros videos, denle me gusta, compartan y la invitación siempre para que se unan a nuestra comunidad y se mantengan informados de todo lo que está pasando en el mapa geopolítico mundial. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta la próxima oportunidad.